El topónimo Canadell proviene de la palabra caña, planta muy abundante en las salidas de las rieras al mar. Durante el siglo XIX, en la playa había unos cuantos sótanos, y por encima del margen, casas señoriales construidas para la pequeña burguesía palafrugellense. Sin embargo, no existía ningún camino que facilitase la comunicación entre los dos extremos de la bahía. El problema se resolvió a finales del siglo XIX, cuando se elevaron los sótanos que faltaban por llegar al margen y se construyó un puente sobre la riera. Este paso, diseñado y remodelado posteriormente por Joan Pericot y García, 1907-1987, es el que hoy conocemos como Paseo del Canadell. La playa y los sótanos, algunos de ellos independientes y otros conectados con los chalets del paseo, eran el lugar de recreo de familias de Palafrugell. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en Canadell se permitía el baño a las mujeres, mientras que los hombres tenían que ir al Port Bo y al Port Pelegrí.